Bien, vamos a comenzar con el receptor del conjunto de los Orioles de Baltimore, Jesús Sucre. Háblame ya del inicio de la Grandes Ligas en este 2019. Sí, mira, bastante contento de verdad de la oportunidad que el equipo de los Orioles me ha dado este año. A pesar de que llegué tarde a los Spring Trainers, tenía problemas con la visa, de todos los problemas que estaban pasando en Venezuela. Pero mira, llegué ready, llegué listo. Gracias a Dios hice el equipo y estamos aquí. ¿Qué tan difícil para ustedes los jugadores, especialmente receptores, que de una u otra manera se está complicando la situación de una edad avanzada? Sí, mira, es bien difícil. Incluso anoche tuve la oportunidad de hablar con mi agente, porque de verdad el béisbol se ha puesto bastante difícil. Ya una persona con 30 años ya lo están considerando demasiado veterano. Yo pienso que los equipos quieren darle más chance a los muchachos jóvenes. Pero mira, nosotros nos consideramos, yo especial mi persona me considero un muchacho bastante joven, apenas voy a cumplir 31 años, todavía pienso que puedo dar mucho de mí. Pero ya como tú lo dijiste, el béisbol se ha puesto bastante difícil, esperemos que alguien pueda hacer algo y que puedan controlar eso, porque en realidad nosotros nos sentimos bien y podemos seguir dando mucho más de nosotros. Jesús, cuando aporta el primer triunfo de los Orioles de Baltimore, que de una u otra manera se llena de gloria, además, un dirigente nuevo. Sí, mira, en lo personal de verdad me sentí bastante contento. Ayer estaba buscando mi primer hit con el equipo de Baltimore. Gracias a Dios pudieron salir 3 hits, no solamente salieron 3 hits, pude impulsar 3 carreras y darle la victoria a mi equipo. Bastante contento, de verdad, la familia bastante contenta en Venezuela, estaban viendo el juego ayer allá y de verdad que esas son cosas que llenan de emoción a uno. Bastante contento por el manager que pudo tener su primera victoria, y de verdad que estas son cosas que llevan a uno a seguir trabajando duro para mantenerse aquí. Cuando le gana en esa ofensiva a los Yankees de Nueva York, tú sabes que en el 2018 pasó algo de una u otra manera, ¿te sientes satisfecho de lograr ese triunfo? Sí, mira, yo pienso que cada triunfo que podamos obtener contra los Yankees va a ser algo bastante grande, ya que el equipo que tienen ellos no está nada fácil. Hay que darle bastante mérito a todos esos bateadores, todos esos buenos lanzadores que tienen. Vuelvo y te repito, cada vez que tenga la oportunidad de ganarle un juego a los Yankees, de verdad que lo voy a disfrutar mucho, ya que para mí es uno de los mejores equipos que están ahorita en la Grandes Ligas. Sabemos que ya has jugado con varios equipos. Háblame de ese 2015 que participaste junto a un sinnúmero de jugadores estelares, incluyendo a Robinson Cano. Sí, mira, Robbie para mí de verdad que es una persona muy importante en mi carrera, ya que tuve la oportunidad de jugar con él 3 años en los Marineros de Seattle. No solamente él, tuvo Nelson Cruz también, tuve la oportunidad de que echarle mucho juego a Feli Hernández. En el 2015 tuve la oportunidad de que echarle unos gires a Isachi Wakuma, un japonés. Mira, son muchas experiencias que de verdad que han ayudado mucho a mi carrera, y no solamente a mi carrera, de verdad que me siento orgulloso de compartir con tantas personas que han puesto tanto número en el béisbol y que han sido de tremenda ayuda para mí. ¿Qué se espera de este conjunto, los Orioles, a sabiendas que tú sabes en la división que están, y un equipo estructurado que de una u otra manera va a tener poco triunfo, muchas derrotas, pero sin embargo hay veteranos como tú, Jonathan Villar, que van a aportar a desarrollar esta organización? Sí, mira, sabemos que de verdad que estamos en una división bastante difícil, pero nosotros vamos a salir a dar lo mejor de nosotros. Tú sabes, tenemos que mantenernos, tenemos que buscar la manera de poner números para seguir manteniéndonos en este béisbol. Y como tú lo dijiste, mira, tenemos a Villar, el mismo Castro. Yo sé que todo el mundo piensa que el equipo de los Orioles no va para ningún lado, pero mira, nosotros vamos a salir a jugar, a dar lo mejor de nosotros para ganar la mayor cantidad de juegos que podamos. Y vuelvo y te repito, para que sea también como para un trabajo para nosotros, para poder mantenernos en este béisbol. Nada, un saludo a esa fanaticada latina y especialmente venezolana, que se sabe que está pasando por una situación, pero ustedes están aquí representando, que es lo más importante. Sí, mira, bastante doloroso de verdad, pero quería enviarle de verdad un saludo a toda esa fanaticada, no solamente a la fanaticada venezolana, toda la fanaticada latina, que de verdad que siempre aportan ese granito de arena y siempre nos vienen a apoyar a nosotros en todos los estadios. Que nos sigan apoyando, ¿verdad? Que nosotros siempre vamos a estar peleando, vamos a estar trabajando duro para darle buena satisfacción a nosotros los latinos. Gracias, Jesús. No, gracias a ti. Jesús Sucre estuvo con nosotros, el receptor venezolano del conjunto de los Orioles de Baltimore. Ya regresamos. Hola mi gente, mi nombre es Jonathan Villar, síganos en beisbolenacción.com.